Hola, bienvenidos y bienvenidas al siguiente vídeo del módulo 1. En esta sección, parte del módulo 1, abordaremos las principales características de la expresión oral y de la expresión escrita. Sin embargo, antes de abordar de manera específica las principales características que, como docentes, hemos de tener en cuenta en los procesos de enseñanza-aprendizaje, hemos de considerar el contexto actual de la enseñanza de lenguas y de la educación bilingüe. Así, en la segunda mitad del siglo XX se pasó de una concepción lingüística centrada principalmente en la competencia gramatical a una concepción de tipo sociolingüístico. Así, esta perspectiva sociolingüística se fundamentaba en el concepto de competencia comunicativa, término acuñado en la década de los 70. El propio marco común europeo de referencia para las lenguas, al abordar la competencia comunicativa, establece lo siguiente. Se puede considerar que la competencia comunicativa comprende varios componentes: el lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático. Se asume que cada uno de estos componentes comprende en concreto conocimientos, destrezas y habilidades. Así, por una parte, las competencias lingüísticas incluyen los conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas y otras dimensiones de la lengua como sistema, independientemente del valor sociolingüístico de sus variantes y de las funciones pragmáticas de sus realizaciones. Seguidamente, la competencia sociolingüística hace referencia a las condiciones socioculturales del uso de la lengua. Y, finalmente, las competencias pragmáticas tienen que ver con el uso funcional de los recursos lingüísticos, sobre la base de guiones o de escenarios de intercambios comunicativos. También tienen que ver con el dominio del discurso, la cohesión y la coherencia, la identificación y tipo de forma de texto y aspectos como la ironía y la parodia. Asimismo, el marco común europeo de referencia ofrece en su espíritu también un enfoque holístico, destacando entre las competencias generales la competencia existencial, saber ser, como se recoge en la cita en pantalla, puesto que la actividad comunicativa de los usuarios o alumnos de una lengua no solo se ve afectada por sus conocimientos, su comprensión y sus destrezas, sino también por otros factores individuales y personales relacionados con personalidad, con sus actitudes, sus motivaciones, etc. Pasamos ahora a abordar de manera específica las características fundamentales de la expresión escrita. Así, y según señala el Centro Virtual Cervantes, la expresión escrita es una de las destrezas lingüísticas que se sirve primordialmente del lenguaje verbal, pero también contiene elementos no verbales como pueden ser mapas, gráficos, fórmulas matemáticas, etc. Así, tenemos que tener en cuenta que la expresión escrita generalmente se concibe como un proceso más formal y que requiere de instrucción concreta, para lo cual la escuela desarrolla un papel fundamental. Resulta interesante desde un punto de vista psicológico que Wells, a finales de los años 80, distinguía 4 niveles de alfabetización. En primer lugar, el nivel ejecutivo, que es el nivel más básico relacionado fundamentalmente con el conocimiento del código, así como con la capacidad de representar con figuras gráficas convencionales lo que se piensa, siendo capaz después de reproducirlo, esto es, de leerlo. En un segundo nivel tenemos el funcional, que permite ya la comunicación interpersonal, es decir, el intercambio comunicativo mediante la lectoescritura. El nivel instrumental, que es el tercer nivel, pertenece propiamente a la lectoescritura y es donde el alumnado la emplea para buscar, analizar y usar la información. Y finalmente el nivel epistémico, que tras el desarrollo cognitivo y la comprensión, el alumnado puede, mediante símbolos, emplear destrezas de abstracción y razonamiento. Se puede ver, por tanto, un continuo en el proceso de alfabetización. Asimismo, y al igual que la lengua oral tiene propiedades específicas que la definen, como veremos más adelante, la lengua escrita tiene una serie de características, como se puede ver en pantalla. La coherencia es la forma en la que se presenta un texto correctamente estructurado y con un sentido lógico. La cohesión abarca las relaciones que se crean entre oraciones y que posibilitan su interpretación efectiva por parte del receptor. La adecuación hace referencia a la adaptación de los enunciados a una situación comunicativa específica concreta.
y dada. La corrección aborda las normas gramaticales y ortográficas. Y finalmente el repertorio quizá es la propiedad más amplia y más personal, puesto que hace referencia al estilo o modo de expresar de manera personal de expresarse cada uno en un texto escrito. Para que las composiciones escritas puedan cumplir con estas características, es fundamental conocer los distintos procedimientos y procesos cognitivos y las distintas etapas de composición, que según el Centro Virtual Cervantes se pueden dividir en estas 8 etapas. Por una parte, el análisis de la situación de comunicación, es decir, qué conocimientos se tienen sobre el tema, cuál es el destinatario, cuál es la finalidad del texto. En segundo lugar, una producción de ideas, una lluvia de ideas, que se matiza con el paso 3, que es la organización de las ideas. En un siguiente paso, sería necesaria la búsqueda de información de aquellos aspectos que puedan no estar claros o que puedan ser necesarios para redactar el texto, y así se procede al primer borrador en el paso 5. Finalmente, tenemos las fases de revisión, reestructuración y corrección que dan lugar a la redacción definitiva y, por último, a los últimos retoques. Así, teniendo en cuenta que son distintos los pasos en la composición escrita, resulta interesante, como veremos en el siguiente vídeo, que no solo prestemos atención al producto final, sino también prestemos atención a todo el proceso de composición y de expresión escrita. Pasamos ahora a las características fundamentales de la expresión oral. Así, la expresión oral es la destreza lingüística relacionada con la producción del discurso oral, pero tenemos que tener en cuenta que no solo abarca la pronunciación, el léxico o la gramática, sino que también implica suponer un dominio de conocimientos socioculturales y pragmáticos. Dentro de las estrategias para la comprensión oral, podemos destacar las siguientes, puesto que pueden ayudar a nuestro alumnado. En un primer momento se pueden ignorar aquellas palabras que no sean relevantes para la comprensión global del texto, incluso aunque no se sea familiar con el significado. De esta forma, prestamos atención a los aspectos que realmente nos interesan. Asimismo, buscar esa información concreta, descartando, aunque esto suponga prescindir del resto. También resulta fundamental poder realizar inferencias gracias a los conocimientos culturales previos, reconocer la relación entre los interlocutores, teniendo en cuenta, pues, por supuesto, el registro y la situación comunicativa dada, deducir el significado de una palabra, que se puede hacer o bien teniendo en cuenta el contexto lingüístico o bien incluso la morfología, con la similitud con otras palabras conocidas, tanto en la lengua objeto de estudio como en la lengua principal. En ese caso siempre puede haber algunas similitudes, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, el riesgo de los falsos amigos. Y finalmente, como otra estrategia para la comprensión oral, destacamos el contexto visual y verbal, que esto implica los gestos, el lenguaje no verbal, la entonación, los silencios, como claves para determinar la actitud y la intención del hablante. De manera específica, para la expresión oral, resulta interesante, cuando sea necesario, pedir ayuda al interlocutor, que puede ser tanto de solicitud de información que a lo mejor no se haya comprendido, como de confirmación de que lo que hemos oído era lo que realmente el interlocutor quería expresar. Asimismo, utilizar los recursos no verbales, como hemos mencionado anteriormente, para la comprensión, gestos, mímicas, lenguaje no verbal. Asimismo, en unas primeras etapas se pueden utilizar acuñaciones léxicas que se pueden basar tanto en la primera lengua como la lengua extranjera, aunque esto pueda suponer en algunos casos el uso de traducciones literales o incluso el uso de extranjerismos. Y finalmente, el uso de paráfrasis, esto es, descripciones, aproximaciones, uso de sinónimos que nos permitan expresar lo que queremos, aunque no conozcamos los términos precisos. Estas son algunas estrategias que podemos trabajar con nuestro alumnado independientemente de la lengua de trabajo.